Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá tener un concepto amplio de las discusiones que en la semana se están desarrollando en el Congreso Nacional, que ahora mismo sesiona y discute importantes iniciativas relacionadas con la seguridad en nuestro país. También hay otras iniciativas pendientes de discutirse y de socializarse en la semana. Pero lo toral, el enfoque que tenemos para hoy tiene que ver con temas de seguridad a nivel nacional. 3 profesionales del derecho nos acompañan. Los 3 son abogados. Y aquí teníamos una curiosidad interesante. Copán, Comayagua y Cortés, los 3 departamentos de una misma inicial en el país, liberales. Abogado Francis Cabrera, abogado Alberto Cruz y abogado Alex Berrío, buenas noches. ¿Listos para la discusión en el Congreso? ¿Qué tanto se avanzó en las discusiones previas, en los procesos de socialización, para que esto ya hoy comience a tomar forma en un momento que la ciudadanía reclama de sus autoridades mayor seguridad? Buenas noches, Francis. Buenas noches, don Rosendo. Bueno, contento de poder compartir, gracias por la invitación. Contento de compartir con mis compañeros diputados liberales. El Partido Liberal está listo y preparado para no solamente apoyar, sino que para construir reformas que vengan a fortalecer todo el marco para el combate directo y frontal contra el tema de la extorsión, por ejemplo. Pero no es un tema donde el Partido Liberal solamente va a ir a levantar la mano. El Partido Liberal tiene la obligación de respetar los derechos humanos, respetar la Constitución y de prestarle a la Policía Nacional y al Ministerio Público un marco jurídico para que pueda combatir efectivamente el tema de la extorsión. ¿Qué tan difícil ha sido llegar a conclusiones que les permitan a ustedes decirle a la ciudadanía, en esta ocasión sí, les daremos un instrumento legal con la suficiente fuerza para que la policía, para que el Ministerio Público en su proceso de investigación baje este delito de tan alta incidencia en el país, pero con tan poca efectividad en su combate? Bueno, recuerde que nosotros lo que hacemos es construir sobre algunas propuestas que han llegado. Nosotros estamos en la total capacidad de poder construir sobre cualquier proyecto que llegue al hemiciclo. Y en este caso, los proyectos que se han presentado son en el tema de seguridad. Nosotros hemos presentado muchos proyectos de seguridad que no han tenido la eficacia que hemos querido. Y los que han sido turnados a la Comisión de Seguridad, de la cual también formo parte yo, pues estamos en la obligación, como liberales, pero sobre todo como ciudadanos, de apoyarlos, pero no solamente apoyar y decir sí, no, sino que también tenemos que la obligación de construir sobre ellos, proteger derechos humanos, proteger la Constitución y buscar que sea una arma efectiva para la policía y para el Ministerio Público. El tema de la extorsión está destruyendo el país y estamos en la obligación de construir herramientas que sean eficientes para que los operadores de justicia puedan prevenir el delito y, si ocurrió el delito, tener la posibilidad de investigarlo y de castigarlo. La población requiere inmediatamente que el Estado de Honduras les garantice seguridad y la gente está sufriendo. El Partido Liberal, en oposición, porque somos oposición, el Partido Liberal está en la plena condición de apoyar todos los proyectos que vengan a combatir la delincuencia y, en este caso, la extorsión. Abogado Cruz, ¿están claros en la propuesta ya ustedes como parlamentarios para que esto se discuta? Obviamente habrá algún agregado, algún cambio de última hora, que ustedes los abogados lo revisan, pero como está la propuesta, ya es un instrumento legal contundente para comenzar a tener reducción en los hechos criminales en el país. Buenas noches. Buenas noches y un placer, gracias por la invitación. También acompañado de grandes liberales, como usted lo dijo, el departamento de Cortés y Copán representado. Decirle, Chendo, de que nosotros como Partido Liberal ya estamos debatiendo al interior de la bancada. Es parte de las discusiones este paquete de reformas
destinado a disminuir la criminalidad, principalmente en algunos delitos que mucho afectan a los hondureños, en el caso de la extorsión. Pero coincido con lo que dice Francis. Los problemas de la delincuencia en Honduras y este tipo de delitos también son multifactoriales. No solamente con reformas a un código penal o a un código procesal penal nosotros vamos a poder disminuir o erradicar la comisión de delitos, sino que también es cómo fortalecemos de manera sistemática los operadores de justicia. En el caso, si usted ve, hemos estado trabajando en fortalecer un ministerio público, ahora hay un nuevo fiscal con una nueva dinámica de trabajo, la Corte Suprema de Justicia también muy importante, la Policía Nacional y todos estos operadores de justicia que permiten a la vez poder combatir el delito. Pero también tenemos aspectos socioeconómicos. Nosotros estamos convencidos como Partido Liberal que seguido de estos paquetes de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal también es necesario atender las necesidades socioeconómicas de los hondureños, porque la prevención del delito también va en cómo vive el hondureño. No podemos hablar únicamente de combatir la extorsión si no vemos también qué es lo que sucede en las colonias y en los barrios, miles de hondureños sin acceso al trabajo, y no hay trabajo porque no hay inversión. Entonces, si fortalecemos la institucionalidad, fortalecemos el Estado de Honduras, es más atractivo para atraer inversión. Cuando yo atraigo inversión, atraigo capital, el capital me genera la oportunidad de empresas que a su vez generan empleo, dan recursos a los hondureños y esto genera consumo y al final es una dinámica, todo va entrelazado, por eso le digo que es multifactorial. Nosotros vamos a discutir como bancada y vamos a tomar una decisión colegiada, porque para nosotros esto es muy importante. Se terminan, abogado Berrío, las quejas, las peticiones que venían realizando las autoridades, bueno, del Ministerio Público, la Policía Nacional, la ATIC, para tener un instrumento contundente para el combate a la delincuencia en el país, con estos cambios que, bueno, nos hemos enfocado en la extorsión, pero igualmente hay aumento de penas, hay revisión de billeteras electrónicas, tenemos también un ataque frontal a los feminicidios que se han venido reclamando, en fin, es toda una propuesta integral. ¿Para cuándo, en base, bueno, usted que fue incluso operador de justicia, litigante, se tendrán ya resultados concretos? Porque este es el gran reclamo que muchas veces tenemos en el país, que tenemos cualquier cantidad de leyes, pero ¿a cuántas les damos un estricto cumplimiento? Buenas noches. Buenas noches, antes que nada, licenciado Rosendo, un saludo al pueblo hondureño y por supuesto contento, y es un honor para mí poder estar aquí acompañado de estos dos grandes liberales y compañeros del Congreso Nacional. Mire, este tema de las reformas hay que saber cómo planteárselo a la sociedad, al pueblo hondureño. Por supuesto, nosotros como Comisión de Seguridad y como Congreso Nacional estamos altamente comprometidos para poder desarrollar cualquier herramienta que necesite, no solamente la Policía Nacional, sino también el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. La modificación en alguno de estos artículos que se está desarrollando para algunos delitos es bastante importante y se está desarrollando de forma bastante profesional a través de varios estudios que hemos hecho como comisión. Nosotros recibimos un borrador de parte del Ministerio de la Seguridad. Ese borrador se le turnó para opinión a la Corte Suprema de Justicia y es sobre ese borrador que nosotros como Comisión de Seguridad hemos puesto el empeño en estudiar, analizar y hacer los aportes necesarios que consideramos que va a evitar dañar los derechos humanos de las personas, pero también frontalmente, como lo decía el compañero Francis, pueden ponerle garras y dientes a estas modificaciones o reformas de este articulado para que la Policía Nacional tenga un mejor desarrollo. Ahora, no se puede crear una alta expectativa de que esta situación de reformas a estos artículos va a solventar el problema, porque el tema de la seguridad es mucho más complejo. El tema de la seguridad no solamente debería abarcar reformas, sino también un compromiso real por parte del presidente de la República, por parte del ministro de Defensa, de Seguridad, los fiscales y los jueces, todas estas instituciones y personas que están involucrados en los procesos o ser operadores de justicia, y han operadores de seguridad. En todo este proceso que hay ese compromiso
viendo lo que está enfrentando el país? Yo lo vengo exigiendo y especialmente en mi departamento Cortés pidiendo una intervención porque yo, según mi evaluación, ya la criminalidad supera las capacidades de la Policía Nacional. Entonces lo que yo he estado pidiendo es una intervención al departamento de Cortés, integrado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Dirección de Inteligencia y por supuesto contar con la voluntad política del presidente y los ministros. Aunque para esto no se requiere la ley, que es justamente Correcto. Lo que genera el debate, pero tener la ley en los términos que ustedes la han consensuado, si hay estos procesos de intervención, ¿qué garantiza, por ejemplo? Y lo vamos a analizar ya que estamos en 3 zonas diferentes para Cortés, el Valle del Sula, que tiene la mayor concentración de población del país. Rosendo, yo le puedo decir, yo estudié el presupuesto de, por ejemplo, la Policía Nacional y el 80% se va en salarios. Eso significa que solo le queda un 20% para distribuirlo en logística, que son teléfono celular, vehículo, combustible, y destinarlo a inteligencia, a investigación. Entonces, un 20% solo para inteligencia e investigación realmente no están haciendo nada. La Policía Nacional está haciendo operativos a ciegas, solo están siendo reactivos. Y en ese sentido se está mal aprovechando el presupuesto que se aprobó. Y realmente ellos como ministros son los administradores de la Secretaría de Seguridad o Secretaría de Defensa y son los que administran los recursos para aportarlo en los operativos de importancia. Entonces, nosotros necesitamos buenos administradores en esas posiciones, por eso es que hacemos ese llamado constantemente a las autoridades. Pensamos que de repente están mal asesorados o requieren un aumento de presupuesto, pero si requieren un aumento en el presupuesto, tienen que plantearlo al Congreso Nacional y nosotros, por supuesto, como Comisión de Seguridad estamos en total disposición de poder apoyar cualquier medida que llegue al Congreso Nacional en pro del combate a la criminalidad. Y para Comayagua y la zona central del país, que por cierto ahora se han visto, abogado Cruz, con este problema que forma parte también de la vigilancia de Cortés y Comayagua en Lloro. Se ha vuelto un departamento muy difícil de penetrar para la policía. Bueno, de hecho, esta banda que están desmantelando, esta banda del diablo, le ha dado un enorme dolor de cabeza a todos los que se movilizan por este corredor. ¿Cómo se puede volver un proceso efectivo por parte de las diferentes fuerzas del orden, actuando ahora con una reforma que entendemos, plantean ustedes, debe ser para reducir la ola de criminalidad en el país? Bueno, recordemos que en el caso del departamento de Comayagua se ha convertido en un corredor logístico. Ahora con el crecimiento que le ha dado el Aeropuerto Internacional de Palmerola, sí hemos visto un aumento en el tema de criminalidad y desde luego los recursos que pueda tener la Policía Nacional en ese departamento han sido insuficientes. Pero también si usted revisa este paquete de reforma, también va diseñado para que pueda reducir la mora judicial. ¿Y cómo podríamos reducir? Poniéndole ejemplo claro, en Comayagua, y me imagino que sucede lo mismo en Copán, en Cortés y en el resto del país, los juzgados en materia penal dedican gran parte de sus recursos, de su tiempo y de su personal a delitos de menor escala. Por eso es muy importante la reforma a la aportación irregular de las armas, porque en muchas ocasiones estamos atendiendo delitos de baja gama y no le podemos dar atención a aquellos delitos en el departamento de Comayagua que sí están afectando de manera directa a través del crimen organizado, las maras y pandillas, que Comayagua no tiene mucha incidencia de maras y pandillas, pero sí las hay. Entonces, este paquete de reformas no solo es fortalecer la Policía Nacional, no solo es endurecer penas, sino ver de qué manera creamos a través de ciertas reformas en el Código Procesal Penal mayores mecanismos de alternancia, es decir, implementar la conciliación en algunos delitos que en este momento y por no cierto tenemos. Se está planteando que hay que revisar algunos de los delitos por los cuales un juez manda a su casa a un imputado, pero otros que la lógica nos dice deberían ser oídos en libertad son los que van a la cárcel. O sea, como una inversión que habrá que revisarla. Así es decir, hay mucho trabajo para la Comisión de Seguridad. Nosotros les deseamos
éxito, pero sí hay mucho trabajo que hacer. Hay que analizar cuál es la realidad actual en los tribunales de justicia o en el resto de los operadores de justicia, tomando en cuenta que una norma solo funciona si se puede aplicar a la realidad social que estamos viviendo en este momento. Y ese es un trabajo, al menos existe la iniciativa, existe el compromiso, y hay que ver cuáles son los ajustes que se han ido o se van a dar en el camino. Nosotros como bancada liberal vamos a ser muy responsables, tenemos gente con mucha capacidad, pues bueno, aquí me acompañan dos y otros compañeros dentro de la bancada liberal, que yo sé que se van a sumar a las otras 4 bancadas y sacar el mejor producto, como dice usted, para que podamos combatir de manera efectiva la corrupción. Bueno, ¿y de Copán qué? Porque hay una complejidad en este departamento del occidente que es fronterizo y casi que tiene la frontera de El Salvador también cerca, la frontera con Guatemala. El delito del narcotráfico que tanto daño nos ha hecho en nuestro país. ¿Cómo entrar de lleno en un combate eficaz, abogado Cabrera, en el marco de estos cambios que va a tener la ley? Bueno, yo quiero decirle algo. Esta semana se va a presentar, y esperamos que sea aprobado, parte de un paquete de reformas para que la policía, el Ministerio Público y la Corte puedan ser más efectivos en su trabajo. Eso es solo un primer paso, vienen más. Una parte. Y yo lo divido en 3 partes. Está la ley sustantiva, que es la que contiene la actividad humana que es prohibida y la pena que conlleva. Está la parte adjetiva, que son los procedimientos para aplicar la primera ley. Y viene la parte operativa, Rosendo. Porque podemos tener leyes bonitas, sanciones graves y todo el cuadro muy hermoso para que todo sea penalizado y que todo esté bonito en la ley. Pero si el Ministerio Público, si la Corte Suprema de Justicia y si la Policía Nacional no tiene el recurso económico, la logística para poder trabajar, no estamos en nada. Y esa ha sido una observación que el Partido Liberal y que yo en lo personal he mantenido desde que aprobamos el presupuesto de la República. Porque no podemos engañar a la gente. Yo, ¿cómo le voy a mandar a una patrulla sin combustible? La patrulla está mala porque hay que empujarla. Con 4 policías a combatir una banda de 50, 60 delincuentes bien armados, con buenos vehículos y con mejores armas. Es totalmente ridículo. Por eso hemos sido claros nosotros. Las reformas que se van a presentar esta semana y que esperamos que sean efectivas y que sean aprobadas, solo es una parte. Pero la parte operativa debe de ir de la mano para que la Policía Nacional tenga vehículos, tenga laboratorios, tenga más personal, tenga armas, tenga chalecos, tenga uniformes. Es una realidad que yo no le voy a negar a la población, porque todos lo sabemos. Porque queremos que esto funcione, no queremos quedarnos con la llamarada de tusa. Y no solamente es en el tema de la extorsión, es en todo tipo de crimen, en todo tipo de delito. Se ocupa que los entes tengan la logística, el recurso económico para aplicar la norma. Eso es indispensable. Como liberales vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya encaminada a que los entes investigativos puedan hacer su trabajo de mejor manera, pero ocupan el recurso económico. Necesitan la logística, los vehículos, los laboratorios, el personal, para que su trabajo sea eficiente. Y aquí pasan 2 cosas. El crimen se combate de 2 maneras. Con la prevención, hay que prevenir el delito. Y con la reacción, que es cuando ya ha sucedido un hecho delictivo y hay que investigarlo y castigarlo. Pero esto es un proceso que conllevamos. Ahora, tenemos que dar un paso. Y el Partido Liberal no se va a oponer. No va a ser piedra de tropiezo para que este gobierno pueda darle seguridad al pueblo hondureño. Pero el Partido Liberal ha puesto el dedo en ese renglón. Tenemos que dotarle al Ministerio Público y a la Policía Nacional de suficiente recurso económico para que estas reformas en realidad se puedan aplicar. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos aquí en Al Banquillo revisando este paquete de reformas que ya se está discutiendo en el Congreso Nacional. Ya volvemos. Bueno, seguimos Al Banquillo. Abogado Alex Berrío, vamos a ir por partes. El tema presupuestario
apenas el 20% para procesos de investigación criminal. Con eso no llegamos a ningún lado. ¿Cómo esperan estructurar la propuesta para que los entes de investigación tengan acceso a más recursos? Incluso, bueno, tocar las puertas de la cooperación externa. ¿Se podrá en este marco de lucha contra la criminalidad dejar ya claro todo eso? Mire, la verdad es que este es un problema no solo de esta administración ni de la pasada. Ya es un problema que se viene arrastrando. Ya es un problema que se viene arrastrando y que tenemos que poner cartas en el asunto. Un 80% en salario, yo no digo que sea malo, que se les pague bien, o deberíamos de aspirar a que se les pague bien a los operadores de seguridad pública y operadores de justicia. Sin embargo, llevarse el 80% del presupuesto total asignado, por ejemplo, a la Policía Nacional, nos deja limitados los operativos, porque solo nos deja un 20% de contraparte y este 20% serviría para logística, para temas de oficina, para temas de inteligencia. Entonces, realmente, cuando usted tiene ese presupuesto ordenado de esa forma, lo que le está diciendo al pueblo hondureño es: no me interesa investigar, no me interesa la inteligencia, solo me interesa dar la sensación de seguridad, porque usted solo está pagando el salario del policía para que esté en la posta o para que esté en una esquina viendo qué es lo que está pasando, pero no está invirtiendo en investigación, no está invirtiendo en perseguir el delito a través de la inteligencia, que al final son los ojos de la Policía Nacional. No está invirtiendo en drones. De repente, si invirtiéramos en drones, pudiéramos tener operativos de vigilancia mucho más baratos. Bueno, a propósito, sí, perdón que lo interrumpa, a propósito que me menciona la tecnología, ustedes como comisión han profundizado en establecer si el sistema de videoseguridad, bueno, que todos los países del mundo lo tienen, ya está operativo aquí en nuestro país, porque muchas veces la policía careció de este instrumento. Por supuesto, nosotros como Comisión de Seguridad hemos estado enfocados actualmente en revisar este paquete de reforma al Código Penal, pero yo sugeriría que como Comisión de Seguridad no solamente tenemos que visitar el 911 para enterarnos realmente de cuáles son las necesidades o qué es lo que está pasando o de qué forma nosotros podemos ayudar o coadyuvar a mejorar esta situación, sino también al registro balístico, a ver si realmente se están haciendo estos registros balísticos y así a postas de policía, a revisar realmente la asignación de vehículos, la problemática que tiene el policía. Pero actualmente estamos enfocados en el tema de las reformas al Código Penal y Procesal Penal, y como iba mencionando en el tema del presupuesto, licenciado, entonces realmente lo que se ve o lo que se necesita es una voluntad política, porque cuando usted solo le da el 20% para investigar y para logística e inteligencia y destina 80% de salario, entonces prácticamente usted solo está debilitando la propia institución, solo queriendo dar una sensación de que está haciendo algo, pero en realidad no lo está haciendo. Para volver efectivo un proceso de investigación, por lo menos del presupuesto, ¿qué porcentaje se debe destinar para estas tareas? Por lo menos deberíamos de tener el doble, ¿no? Para 40%. Para investigación, no, el doble de salarios. ¿Sí? O sea, doblar los presupuestos prácticamente. Doblar el presupuesto si es necesario. Y por supuesto, por eso se creó en aquel momento el tema de la tasa de seguridad, que fue mal utilizado, licenciado. Y en algún momento no dio, si usted le pregunta a los operadores de justicia si dieron buenos resultados, sí, pudieron ser mejores, pero sí dieron mejores resultados de lo que estamos viendo hoy. Entonces, habría que ver de dónde se pueden sacar estos recursos para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, Fuerzas Armadas, y ahí cuando yo digo, tienen que integrarse las Fuerzas Armadas, porque si la policía está limitada en presupuesto, licenciado, ¿qué hacen los militares en los cuarteles? Y ellos duermen bien seguros, pero el pueblo hondureño está muriendo allá afuera. Y tenemos batallones en casi todos los departamentos del país. ¿Usted es partidario entonces que se revise el contenido de la tasa de seguridad y destinar el recurso que se requiera para la autoridad de ese fondo? Porque ese fue el espíritu del legislador. El problema es que aquí todo se pierde en el camino, se distorsiona y ya sabemos cuáles son los resultados. Mire, si de mí dependiera la decisión, yo promovería que el porcentaje de tasa de seguridad que se recaude en San Pedro Sula y Cortés o Valle de Sula se quedara para operativos de seguridad para el Valle de Sula. Pero entiendo que el Valle de Sula oxigena al resto del país.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la administración, mejorar las estrategias, lo que ya tenemos. Es decir, el Código Penal, Procesal Penal, como está hoy, ya son herramientas con las cuales las fuerzas de seguridad tienen que dar resultados, ya hoy. No es que están esperando las reformas para dar resultados, no es que ellos van a utilizar como excusa que todavía no se hayan dado las reformas para dar resultados. Ellos ya pueden trabajar con lo que tienen. Por supuesto, todo tiene oportunidades de mejora. Entonces, en lo que respecta a Cortés, yo sí pediría la intervención también de las Fuerzas Armadas porque el crimen organizado ha superado en creces la capacidad operativa de la Policía Nacional y eso está a la vista de todo el mundo, licenciado. Alberto, el tema de la tecnología. Todas las policías del mundo tienen esta herramienta y es básica para los procesos. ¿Cómo fortalecernos aquí en el país para volver los procesos de vigilancia a través de sistemas de inteligencia artificial, como lo hacen otros países, efectivo? Lo de las billeteras electrónicas, esto tiene una conexión con la extorsión, que ya lo mencionaba Francis, que ha sido imposible por diferentes ministros de seguridad y directores de la policía controlarlo. ¿Cambiará con esta propuesta ahora? Claro que sí, recordemos que la tecnología en una nueva política de seguridad es más que indispensable y usted habló algo muy importante, los operadores de telecomunicaciones. Los operadores de telecomunicaciones son parte fundamental, su regulación precisamente para evitar que a través de los operadores, ya sea las carteras electrónicas o cualquier otro mecanismo o dispositivo tecnológico, podamos evitar o disminuir las extorsiones. El uso de la tecnología pasa también por lo que dice Alex. Si no tenemos presupuesto, ¿cómo invertir en herramientas tecnológicas? Y le puedo poner un ejemplo. Nosotros hace un par de años ya teníamos drones que permitían investigar crimen organizado y narcotráfico, principalmente en La Mosquitia. Pero solo teníamos un operador para 24 horas y usted sabe que esas actividades son de manera continua en el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, la tecnología también va de la mano de la capacitación técnica, de mandar a formar profesionales que puedan operar estas tecnologías. Usted habló de la inteligencia artificial, nos puede ayudar la automatización, nos puede ayudar la robótica. Habló Alex de los drones, muy importantes, los circuitos cerrados. Hoy mismo en Comayagua, le puedo decir, hemos tenido dificultades con el 911 y estoy casi seguro que no solo es en la ciudad de Comayagua. Hay que implementar, hacer crecer y eso incluso puede abaratar costos. Si bien es cierto, es una inversión inicial, pero puede ir abaratando costos. Tenemos en Honduras jóvenes que se pueden capacitar perfectamente con herramientas tecnológicas para poder convertir el delito. Y Rosendo, hay que utilizar el derecho comparado o las experiencias de otros países aquí mismo. Cerca en Centroamérica tenemos países que están utilizando de manera más efectiva las herramientas Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido contacto con los que han estado en los procesos de transformación de la legislación de El Salvador. Y hay quienes se molestan también cuando hacen estos comparativos y siempre escuchamos que le señalan al presidente Bukele, no, es que aquel país es pequeño, es como que esté un sistema de seguridad solamente en el departamento de Olancho. Pero densamente, hablando de la población de El Salvador, tiene más de la mitad de la población de Honduras en comparación, 5 millones frente a los 10 de nosotros. Y ha sido efectivo. Claro, yo creo que no es un tema del tamaño del territorio, es un tema del territorio que le corresponde a la policía lograr el control o a los entes o a los operadores de justicia. Yo creo que nosotros, Cortés es más pequeño que El Salvador y tenemos dificultades en Cortés. Francisco Morazán es más pequeño que El Salvador y tenemos dificultades, es decir, que al no utilizar herramientas tecnológicas, claro, lo mencionamos al inicio, va de la mano de una política de seguridad efectiva, aprovechando las experiencias que hemos tenido los hondureños, sumadas a las experiencias de otros países. El ejemplo de El Salvador no solo pasa por endurecer penas, no solo pasa por crear centros penales, pasa por la formación. Y hemos sido blandos con
los grupos antisociales partiendo de esos ejemplos que vemos en el vecino a nivel de país? ¿Qué experiencias se han llevado? Ustedes son políticos, no de ahora, sino de hace unos años atrás. ¿Qué experiencias se han llevado en las comunidades? Porque usted no solo visita Comayagua, visita todo Honduras, igual Francis, no solamente es Copán ni Alex Cortés, es de todo el país. Bueno, las comunidades, y creo que eso es lo que sucede en los 18 departamentos de Honduras, las comunidades generalmente son huérfanas porque las policías no tienen la capacidad. Le puedo poner un ejemplo, en Comayagua hay 21 municipios y el 70% de esos municipios solo tienen una patrulla para un territorio grande. Por poner un ejemplo, bueno, sí, hay territorios de 60 comunidades. Que no tiene más que 2, 3 policías para poblaciones de más de 10,000 personas. Así es. No se puede. Así es, entonces es un tema de estrategia de los operadores de justicia, pero pasa también por una política de Estado en el tema de seguridad. Y aquí no tenemos que inventar nada, ya hay experiencias de otros países, nosotros tenemos nuestra propia experiencia y buscar, como decía Alex también, las oportunidades de mejora porque la tenemos todos. Bueno, aquí hay un punto, Francis, y lo menciona Alberto, es estrategia. Tenemos esa estrategia, se ha trabajado en ella, han conversado ustedes con la autoridad a propósito de este tema o van a dar el instrumento jurídico porque lo pidieron y es jamás de lo mismo. Yo considero que este es un tema de tomar decisiones y de voluntad política. Correcto. Hay personas que critican a Bukele en El Salvador. Y yo le voy a decir a usted, si yo fuese presidente de Honduras, yo buscaría el apoyo de Bukele y yo implementaría en Honduras el plan Bukele, porque ha dado resultado. Nadie lo puede negar. Y Honduras necesita de un plan Bukele. Hay que hacernos a un lado el ego. ¿Y cómo manejar? Y no sé si quieren intervenir todo el tema de derechos humanos, que ha sido muy complejo su manejo con una eventual copia del modelo Bukele. El asunto es de que el Partido Liberal, en principios establecidos en el Estatuto del Partido Liberal, protegemos y creemos y garantizamos los derechos humanos. Pero ¿y qué del derecho humano del que está sufriendo? De la víctima. ¿Qué hay de esa persona que sufre día a día porque no puede trabajar porque lo extorsionan? ¿Qué hay de la persona que está todo el día sufriendo abusos? Del que no puede ir a trabajar porque lo asaltan. Del que no puede ir a trabajar porque sabe que lo están vigilando para secuestrarlo. ¿Qué hay de esa gente, de ese derecho humano? Yo estoy de acuerdo con el plan Bukele, pero hay que tomar decisiones y hay que ser valientes para que este país salga adelante. Mire, cuando hay voluntad, se puede diciendo. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Y aquí yo le hago un llamado y también una observación a la Dirección de Tránsito. Han estado utilizando videos denuncia para castigar a algunos malos conductores. Eso está correcto. Eso es bueno. Dirección de Tránsito lo están haciendo muy bien, pero se ocupa de más. Porque yo reconozco que el que anda en moto es porque no tiene otro medio de transporte y lo ocupa para trabajar o para llevar a los niños a la escuela. Pero aquellos irresponsables tienen que pagar por andar de manera inadecuada una motocicleta. El amigo busero, yo sé que se gana la vida en el bus, pero pone en peligro la vida de los pasajeros. Y ahora los están tomando videitos, se los mandan a una dirección ahí en Facebook y los están castigando. Y eso es efectivo y eso es bueno. Y se ocupa más de eso. Y eso es porque el ministro de Seguridad ha tomado una decisión, la ha mantenido y le da resultado. Yo aplaudo eso. Y se ocupa mucho más de eso y lo aplaudo y lo felicito. Les repito, sí se puede. Cuando existe voluntad, cuando existe fortaleza en el espíritu de la persona y ganas de cambiar esto, claro que se puede. ¿Ha existido miedo? Por eso no se ha actuado, Francis. Yo le digo una cosa, el periodo pasado, ¿en qué se avanzó en temas de seguridad? Es una pregunta que yo dejo aquí al aire. Porque no se tomaron decisiones. La gente ocupa que el gobernante tome decisiones, que tenga gallardía, que tenga valor. No lo pusieron de gobernante a nadie, ni al diputado, ni al alcalde, ni al presidente, para que tenga miedo. Con la ley que ustedes le van a entregar a la autoridad o a los operadores de justicia, porque al final son operadores de justicia todos los que se involucran en la cadena, ¿qué resultado concreto esperan? Si a la par de esas reformas se le pone la parte económica que ocupa la policía y el Ministerio Público, va a tener efectos inmediatos de 3 a 6 meses.
Se los puedo garantizar. Solo si le ponen la parte económica a la par para que tengan cómo aplicar esa norma, esa ley. Bueno, ha existido también una polémica y tiene que ver con el incremento de penas. Ustedes, los profesionales del derecho, siempre han planteado de que podemos aquí llevar 100 años de prisión para un individuo por determinados delitos, pero al final eso no da resultado. No se logran los objetivos trazados por una verdadera reinserción del delincuente a la sociedad. ¿En qué podrá cambiar estos aumentos? Es que el aumento debe de ir dirigido a que quien comete el delito no pueda tener la ventaja, digamos, de tener una medida que lo aparte del juicio y que diga, bueno, me voy a declarar culpable, me dan una pena menor y salgo. O voy a colaborar o voy a reparar el daño y salgo libre. Esos agregados que dejaba la ley desaparecen ya con la reforma. Específicamente para el tema de la extorsión, desaparecen esos privilegios que la ley le daba al imputado para que no pueda someterse a ellos y irse para su casa. Queremos que la gente pague las consecuencias si ha cometido un delito, pero ocupamos, si el Partido Liberal es garante de que la investigación debe ser objetiva. El Estado no solamente está en la obligación de llevar pruebas en contra, sino que también a favor. La investigación debe ser totalmente objetiva, pero para investigar se ocupa de recursos económicos, se ocupa de logística, de laboratorios. Eso es lo que el Partido Liberal exige, que hagamos las reformas porque se necesitan, porque se ocupan, pero que aparejado a ello le dotemos a la policía y al Ministerio Público la parte económica para que pueda ejecutar esta ley. ¿Cómo queda el asesinato para el caso, abogado Berrío? Siendo yo, quisiera hacer algunos comentarios y agregados a lo que hemos venido mencionando. Si bien es cierto, El Salvador es un territorio más pequeño, tiene menos fronteras marítimas y terrestres, el tema del enfoque de seguridad nacional, seguridad interna en Honduras solo es un cambio de estrategia, licenciado. Realmente que independientemente si el territorio es chiquito o es grande, como lo decía el compañero Alberto, es un tema de estrategia, es un tema sobre todo de voluntad política. En ese sentido, lo que hemos observado y tenemos que aprender a aplaudir y reconocer el buen trabajo que ha hecho el presidente Bukele, y yo también me uno al comentario del compañero Francis en el sentido de que estoy muy de acuerdo en muchas de las situaciones que ha desarrollado Bukele. No estoy de acuerdo en implementar este modelo, pero sí estoy de acuerdo en mejorarlo, porque sin duda alguna el modelo Bukele tiene muchas oportunidades de mejora y aquí en Honduras podemos desarrollar algo mucho mejor. Al menos lo que respecta a Cortés San Pedro Sula, imagínese usted que lo que teme la ciudadanía es que la policía solo anda capturando bolos. Al menos en San Pedro Sula y Cortés, la Policía Nacional prácticamente está ausente al combate al crimen organizado, ausente en la investigación, ausente en la inteligencia. Entonces sí discrepo un poco en lo que están mencionando de lo que pasa en otros departamentos. Yo sí le puedo hablar de lo que ocurre en San Pedro Sula y en Cortés, y allá la policía lo que se dedica prácticamente es a andar capturando bolos y a ponerle el tema de la alcoholemia en las carreteras. Y es así, y usted puede abrir los teléfonos, puede buscar los mensajes y la gente le va a decir, tiene razón, Berríos. Y en este punto, voy a hacer ese agregado. Hemos recibido esas quejas en algunas zonas del país. Tiene razón el congresista Berríos, que muchos miembros de la policía que están a bordo de motocicletas, lo que se están dedicando es a observar que un ciudadano, sabemos que están cometiendo una infracción, pero que un ciudadano que va en su vehículo y por alguna urgencia tome el teléfono, le caen inmediatamente y esquela, decomiso de licencia. Estamos de acuerdo. Cumplió la autoridad con castigar una infracción, pero de repente estamos perdiendo ese policía para una acción efectiva. Claro. Que sea una organización de la autoridad mucho más planificada. Voy a la pausa. Cuando regresemos con el congresista Alberto Cruz, vamos a revisar la protección para los testigos. Que ese sí es un punto clave porque muchas veces varios delitos no se investigan a profundidad porque los testigos temen que dentro del mismo esquema de investigación terminen señalándolo o lo quemen, como decimos popularmente. Ya volvemos.
Seguimos esta noche al banquillo en nuestra cara a cara de hoy. ¿Qué va a pasar con esa protección a los testigos? Que muchas veces las investigaciones no se concluyen porque quien es clave en el proceso termina diciendo no voy por temor a que lo quemen. ¿Qué de esta propuesta, diputado Cruz? Bueno, no existe una reforma a los testigos protegidos, pero sí existe una modificación en el artículo 237 y refiere a aquellos testigos o víctimas que tienen que dar una declaración que la puedan hacer por una única vez. En la sede donde ellos se sientan más protegidos y luego... O sea, no exponerlo. No exponerse y no luego ir al juzgado y luego ir al tribunal de sentencia y exponerse en más de una ocasión. Y esto pues le puede permitir a la investigación de que existan personas dispuestas a dar sus declaraciones, porque recordemos que muchas veces en sede administrativa dan una declaración, pero después son intimidados y no vuelven nuevamente a dar una declaración y eso distorsiona totalmente los medios probatorios de cara a una posible condena. O sea, que estamos hablando de una protección íntegra a esa pieza clave del juicio. Así es, principalmente utilizando criterios cuando la víctima o los testigos puedan tener criterios de vulnerabilidad. ¿Pueden ser llamados en caso de una eventual duda ante la autoridad o todo se sujeta a una comparecencia estrictamente privada? Bueno, recordemos de que va a depender, el juez puede tener la facultad para llamarlo, el fiscal podría solicitarlo también. Sin embargo, va destinada la reforma, y eso va a ser parte de la discusión, hasta dónde puede tener esos límites, es precisamente garantizar a la víctima y a los testigos condiciones de seguridad. Aquí encontramos también, Alex, temas como el declarar grupos terroristas a las maras y pandillas, subir las penas en caso de reincidencia de muchos de ellos. Mire, todo en este paquete de reformas es bien importante, empezando por el descubrimiento y la revelación de secretos, que ahora se va a penar incluso la transmisión de imágenes íntimas, y eso es importante que el pueblo hondureño lo sepa. A pasar al tema de la extorsión, se está modificando, por ejemplo, actualmente la extorsión es un delito de... A ver, explíqueme bien esto, porque esto se ha vuelto un tráfico ahora con estos aparatos. Es correcto. Aquí usted puede masificar. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que en España a unos reconocidos futbolistas incluso hicieron una transmisión en vivo con estas tecnologías y redes sociales, y alguien capturó esa imagen y la difundió. Así va esta legislación para Honduras, que el que esté distribuyendo imágenes íntimas, si se entera que fue fulano o sutano, se le va a aplicar todo el peso de la ley. Es correcto, licenciado, así está plasmado la revelación, descubrimiento y revelación de imágenes íntimas que puede servir, por ejemplo, para cometer otro delito en conjunto o un delito precedente. Porque usualmente, por ejemplo, en el tema de la extorsión, y esto tiene bastante relación, también se da algún tema de revelación de secretos o compartir ciertas imágenes que vienen a afectar la intimidad o la privacidad de la persona, y es ahí cuando estructuras criminales se enteran de la vulnerabilidad de estas personas. Entonces se puede manejar de diferentes formas esta reforma que se está haciendo en el tema de compartir las imágenes íntimas. Y como le iba diciendo en el artículo de la extorsión, actualmente la extorsión es un delito de resultado. ¿Qué significa eso? Que es castigada la persona que logra el objetivo de extorsionar, que recibe al final la plata después de una amenaza. Ahora van a caer todos. Ahora se va a convertir, ya no va a ser un delito de resultado, sino va a ser un delito de conducta. ¿Qué significa esto? Tenga éxito o no la extorsión, se reciba el dinero, la entrega controlada o no, el comportamiento y la conducta se va a castigar de igual forma que como si hubiese tenido un resultado. Asimismo también se está, y esto es un aporte que yo hice específico al artículo, que es la prohibición para casos excepcionales en materia de extorsión del beneficio del procedimiento abreviado. Y eso es un aporte de mi persona como representante del Partido Liberal
así como muchos aportes que hemos hecho dentro del paquete que se está desarrollando. También existe la tipificación, como usted estaba mencionando, de los grupos criminales que se dedican a la extorsión, pero también a la toma de rehenes. Dentro de ese paquete podemos leer que se incluyó, a petición nuestra, el término toma de rehenes, y esto va orientado a catalogar también a los grupos de secuestradores como terroristas. En ese sentido, creo que es bastante importante, porque cuando usted ya cataloga a un grupo determinado como terrorista, esto le da a usted mayores accesos diplomáticos, jurídicos, técnicos de cooperación entre distintas agencias de inteligencia a nivel mundial, y por supuesto mayor acceso a financiamiento, porque su política criminal interna está alineada a la política criminal internacional. Y además, esto es algo que la ONU solicitó y son estándares de la ONU que actualmente nosotros estamos actualizando, pero esto ya existe por la ONU, licenciado. Muy bien, voy a hacer una pausa y quedo con un pendiente. ¿Qué de los niños? Y digo niños porque aquí alguien puede tener 17 años y está considerado niño. Y muchos de estos grupos criminales se basan de esa minoría de edad para involucrarlos en este tipo de actividades y no se les puede hacer nada. ¿Qué solución van a plantear? Cuando usted me decía, Francis, Alberto y Alex, que este solo es un primer paquete, que vienen otros más, ¿se va a hacer algún cambio al respecto después de la pausa? Seguimos al banquillo aquí con los congresistas hablando de las reformas al Código Procesal Penal y Penal. Así es. ¿Cómo queda lo de los menores de edad? Y usted me agregaba, también hay que revisar en este actuar cuando involucran adultos mayores. Sí, el delincuente ha utilizado, ha instrumentalizado al menor de edad y al adulto mayor para que sea parte en el engranaje delictivo. Claro. Los han instrumentalizado para que llamen por teléfono, para que vayan a dejar teléfonos, para que reciban dinero, acudiendo a que el menor de edad no se le puede aplicar el procedimiento riguroso y atendiendo a que el anciano, pues, aunque sea condenado, estará en su casa. Entonces se han valido de esas debilidades de la ley hondureña para hacer uso de estas personas. ¿Y cómo lo van a corregir? Al momento de comprobársele a una persona que ha instrumentalizado un menor de edad o un adulto mayor, tendrá una pena accesoria fuerte para castigar este elemento. Lo que queremos hacer es que la población y que el delincuente entienda que el delincuente que utilice un menor de edad o un adulto mayor para delinquir va a ser castigado severamente con una pena accesoria, con una pena más alta, para que esto no suceda o no se vuelva a repetir. Bueno, hay otro punto en el marco de las reformas. ¿Qué tratamiento se le va a dar al sistema penitenciario? Porque desde ahí históricamente se ha denunciado, son los grandes centros de operación para el AMPA fuera del mismo. ¿Qué contemplan alrededor de ese control carcelario de Honduras? Fíjense que en este caso muy poco. Realmente yo estaba proponiendo, porque se da mucho que en los centros penitenciarios no solamente hay salidas de llamadas a través de las compañías de telefonía e internet del país, sino ahora la nueva modalidad son teléfonos satelitales, y eso actualmente el Estado no tiene ningún control sobre ellos. Y para mí y en otros países los teléfonos satelitales son catalogados como artículos de guerra, de combate. En ese sentido, yo le propuse a la Comisión de Seguridad que se catalogara estos teléfonos satelitales y que se le diera la comercialización de estos artículos de guerra a la Armería, que eso es una institución que ya tiene la experiencia en poder comercializar artículos controlados, tiene la presencia a nivel nacional y también tiene una gran supervisión por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no tuvo eco esta propuesta, pero no perdemos la esperanza de hacerlo hoy durante la tercera discusión o hacerlo en las próximas semanas o meses. Bueno, ¿en qué casos queda la cárcel a perpetuidad? Hay delitos sobre los cuales no habrá ningún tipo de acuerdos que, como está la normativa del país, le permite a ciertos profesionales del derecho
buscar estas opciones para el detenido? No hay una modificación en este caso, hay un par de delitos que se está aumentando las penas y realmente no es mucho. No consideramos, Rosendo, que el aumento de penas venga a persuadir el delito. Lo que va a persuadir el delito es el compromiso de todos, el compromiso sobre todo en la redacción de estos artículos para ayudar a que los fiscales puedan fundamentar mejor sus requerimientos fiscales y por ende el juez, que muchas veces tiene que dejar absuelto y crear impunidad en el país por la falta de una buena redacción dentro de los artículos. En ese sentido nos hemos enfocado y realmente no se está tocando penas o no se está señalando cadenas a perpetuidad. Bueno, estábamos revisando también en este marco de cambios, Alberto, que está el tema de, hablando de la seguridad carcelaria, el tema de los grilletes o una guía que le permita a cierta persona goza de libertad pero está vigilado, porque el problema de aquí es que le dan medidas distintas a prisión a 1, 2, 3 ciudadanos y aquí nadie los vigila. Es falso que la policía va a estar en la casa o cerca del domicilio de un procesado para que no se mueva. Bueno, recordemos que eso pasa también por las herramientas tecnológicas. Invertir en ese tipo de tecnología no solo permite asegurar que se cumpla una medida, también el recurso. Imagínese usted un policía destinado a estar visitando personas que están con arresto domiciliario. Eso es un costo para el Estado y nosotros estamos perdiendo la oportunidad que estos mismos agentes de seguridad se dediquen a la persecución del delito, porque los tenemos prácticamente de guardias de seguridad de personas que están privadas por arresto domiciliario. Así que la herramienta tecnológica viene nuevamente a hacer eco en este tipo de política y es necesario que se implementen. Bueno, lo podemos ver en otros países, eso es muy común. No, y fue el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario, el general Amador Lacayo, quien habló de este tema de los grilletes, un gran oficial, y estoy seguro que puede promover esta situación y encontrar eco no solo en la Comisión de Seguridad para apoyar esta iniciativa, sino en el Congreso Nacional. Bueno, les agradezco y un agregado de alguien que hoy en este debate que hemos tenido lo escuchamos. No viene al caso porque es un asunto extra, pero bien como legisladores pueden tener la propuesta para que se discuta. Es regular la participación de policías, y incluimos también miembros del ejército en la seguridad personal de cierto, entre comillas, altos funcionarios del Estado. Que reitero, no viene al caso, pero sí tiene que verse de forma integral como una medida para fortalecer la seguridad ciudadana. O, con todo el respeto, un diputado estoy de acuerdo con usted. Tiene que, en todo caso, si quieren dar seguridad, que la pague. Nosotros, porque hay excepción de la regla, estamos de acuerdo. Los tres diputados que están aquí sentados, ninguno utiliza seguridad del gobierno ni porque vehículos. ni vehículos, porque nos comprometimos a ser coherentes. Nosotros los tres criticamos la seguridad de los policías para los diputados y vehículos del gobierno para diputados. Lo criticamos y por eso estamos obligados ahora a no hacer lo mismo. Y esto viene al caso porque se están discutiendo reformas, necesitamos recursos de la seguridad y del ejército, pero para la sociedad. Gracias Alex, Alberto y Francis que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo.